Selección y tipos de muestra. ¿Cómo se selecciona una muestra? En esta presentación se describe una muestra, sus tipos, su selección y cómo esto influye en los tipos de análisis estadísticos que se realizan en la recogida de datos cuantitativos. Palabras clave: muestra, estadística, análisis cuantitativo. ¿Qué necesitamos saber en torno a la muestra? Se enfoca en qué o quiénes formarán parte de la investigación, como sujetos de estudio o participantes de un estudio. Depende del planteamiento del problema y de los alcances del estudio, y obviamente también del área o disciplina en donde se esté haciendo ese estudio. Selección de la muestra. Sigue una serie de pasos. Lo primero es definir la unidad de análisis, individuos, comunidades, situaciones, objetos o eventos de los que se recolectarán los datos. Delimitar la población. Elegir el método de selección de la muestra, si es probabilístico o no probabilístico, que explicaremos más adelante. Calcular el tamaño de la muestra, de tal forma que esta muestra sea lo suficientemente representativa de la población a la que representa. Aplicar el proceso de selección. Obtener la muestra. Muestreo. El muestreo tiene como objetivo general seleccionar casos representativos para la población, de tal forma que se pueda aplicar un instrumento o recoger datos solamente a la muestra y no toda la población, para que los resultados que se obtengan de la muestra justamente puedan ser después generalizados a toda la población. Busca generalizar entonces y características e hipótesis. Es decir, permite construir o probar teorías que expliquen a la población o fenómeno que se está estudiando, mediante una técnica adecuada. Es importante tener la definición de población cuando hablamos de muestra. La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de características que son de interés para la investigación. Es un universo de individuos, objetos o eventos que se pretende estudiar. Pero hay que tomar en cuenta que es difícil poder hacer una recogida de datos de todos estos individuos, objetos o eventos, y por eso se recurre a obtener una muestra para que al recoger los datos, los que se obtienen de solamente la recogida de datos en la muestra sean representativos de la población y se puedan generalizar los resultados. Definición de muestra. La muestra es un subgrupo de la población. Es un subconjunto de individuos o casos que cuentan con las mismas características que la población que lo contiene. Una muestra es representativa. Se busca que sea representativa porque refleja las características principales de la población. Es parte de ella. Y la muestra puede ser clasificada de dos formas de acuerdo a su selección. Puede ser definida como probabilística o como no probabilística. Si es probabilística, la muestra, eso significa que todos los elementos de la población tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos. En este proceso se asegura la representatividad de la población. Se obtiene al definir las características de la población y el tamaño de la muestra a través de una selección aleatoria. Analógicamente podemos decir que es como si metemos los nombres de toda la población, de todas las personas de la población o del universo a una tómbola y azarosamente elegimos a unos cuantos que van a conformar a la muestra. Muestra no probabilística. Es aquella en donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad o del azar, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quién elige la muestra, porque así es de su interés. Es decir, en la muestra no probabilística se pueden discriminar algunas de las personas porque no cumplen con las características, o se pueden incluir a otras porque sí cumplen con esas características. Depende del proceso de toma de decisiones del grupo de investigadores que estén haciendo la investigación. Los tipos de muestra que comentábamos, probabilístico y no probabilístico, aluden entonces a un tipo de estadística que se puede aplicar o que se debe de aplicar porque se está cumpliendo un criterio.
En este caso, por ejemplo, uno de los criterios específicos de la estadística paramétrica es que la muestra haya sido elegida al azar, o sea, probabilística, ¿sí? Y en el caso de utilizar una muestra no probabilística, se alude a la estadística no paramétrica. Esto es esencial comprenderlo porque es uno de los criterios que justamente delimitan o no el utilizar un tipo de estadística u otra, y eso está directamente relacionado con las pruebas inferenciales que después se pueden aplicar. Este no es el único criterio de la estadística paramétrica o no paramétrica, pero es esencial, ¿sí? Y determina, el solo hecho de no cumplirlo, determina ya seguir o no seguir a una de ellas. En el caso de la probabilística se divide en aleatoria o al azar, estratificada, racimos o conglomerados. En el caso de la muestra no probabilística es por cuotas, por conveniencia, bola de nieve o discrecional o de juicio. A continuación se desglosará cada uno de ellos. Muestreo probabilístico. La primera es la aleatoria. Es en donde la selección se hace por tabla de números aleatorios o sorteo. Es cuando utilizamos la tómbola y metemos a todos y elegimos al azar a los que van a representar a la muestra. Estratificado. Consiste en dividir a la población en estratos o categorías y seleccionar aleatoriamente de acuerdo al estrato. Por ejemplo, si la población fuera toda una comunidad y esta comunidad se puede subdividir por algún criterio, como nivel socioeconómico, como nivel de estudios, por ejemplo, o semestre que está cursando, en el caso de que la población objeto de estudio fuera una comunidad estudiantil, se subdivide y después se elige al azar. Por racimos, seleccionar a los racimos y dentro de estos a los sujetos. Los racimos se seleccionan de acuerdo a los criterios de los investigadores. La diferencia entre estratificado y por racimos es que el estratificado los divide por estratos que ya están definidos o que son, digamos, universales. Y por racimos serían los criterios establecidos que conforman el grupo de investigadores. Muestreo no probabilístico. Por cuotas. Se fijan determinadas proporciones de sujetos de acuerdo a ciertas variables, se definen y estos no se eligen de forma azarosa, sino se eligen por estas proporciones. Por conveniencia, se toman muestras disponibles en el momento y que son accesibles al investigador, porque en ese momento el investigador está trabajando con esa población y esa población o esa muestra es accesible para él, para que pueda ser encuestada. Bola de nieve. Se le pide al primer sujeto que identifique a otro sujeto potencial que cumpla con los criterios de la investigación. Se localiza un sujeto y a partir de la localización de ese sujeto se va generando esta bola de nieve para ubicar a otros sujetos que cumplan con esas mismas características. Discrecional o de juicio. Los sujetos cumplen con ciertas características fijadas por el investigador que puntualmente él define dentro de sus criterios, ya sea de inclusión o de exclusión. Muestra según el alcance de la investigación. Según el alcance de la investigación, las muestras se pueden definir como muestras independientes o muestras relacionadas, principalmente cuando estamos haciendo estudios que implican hacer una comparación, explicativos, pero de comparación. Las muestras pueden ser independientes si se seleccionan de forma separada o corresponden a sujetos diferentes. Se trata de comparar, por ejemplo, el grupo A contra el grupo B. Las muestras relacionadas. Se trata de los mismos sujetos observados en condiciones o tiempos diferentes. Todos aquellos estudios en donde se realiza un pretest, posttest o se realiza una serie de mediciones a lo largo de un proceso para ir dando seguimiento justamente a cambios a partir a lo mejor de algún proceso experimental, pero se aplicó a la misma muestra a lo largo de un proceso longitudinal, implica que se aplicó a los mismos sujetos. Entonces, son diferentes tomas de muestra, pero aplicadas a los mismos sujetos o a las mismas personas en condiciones y tiempos diferentes, y entonces se trata de muestras relacionadas.
Ejercicios sugeridos. Se sugiere que se localice artículos científicos publicados sobre temas de su área para poder identificar en estos artículos qué tipo de muestra se usó. Tratar de ubicar cuestiones como si la muestra fue elegida al azar, con qué procedimiento se seleccionó, en cuál de las clasificaciones que se mencionan se puede etiquetar a esa muestra. Estas son algunas de las referencias consultadas para la elaboración de esta presentación. Gracias.